Buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a los organizadores, al Banco Interamericano de Desarrollo y al tiempo de todos ustedes por venir aquí a escucharnos. Bueno, nos han invitado a nosotros como Gobierno del Perú para hacer un resumen de los avances que estamos haciendo en cuanto a todos los proyectos que tienen que ver con el tema de la infraestructura en cuanto a agua y saneamiento. Vamos a avanzar con un índice, primero un diagnóstico, después cómo está la infraestructura. En cuanto al diagnóstico, el Perú es un país que tiene 31 millones de habitantes, el 72,7% está en la zona urbana. Somos un país pues, que lamentablemente tenemos que dar esta cifra de 3,4 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y 8,3 millones de habitantes tampoco tienen acceso al alcantarillado. Y en eso me detengo un tema que también es importante decir que los desagües que llegan a las plantas de tratamiento, el 62% de los desagües que tratamos y que llegan a las plantas de tratamiento no reciben un adecuado tratamiento, ¿no? Entonces, por ende, el diagnóstico es que nosotros como Estado vemos que este servicio no es sostenible en el tiempo. Después, para tener una idea de en cuanto a lo que estamos hablando a nivel mundial, el Perú está en una franja en la cual tenemos un alto índice, en la cual podemos ver que nuestra principal preocupación es que, según las estadísticas, llegando al 2020, somos un país con una alta probabilidad, más del 80%, de que nos podemos quedar sin este recurso tan importante. Entonces, con esto es más o menos el principal indicador, pero ¿cómo estamos como país, ¿no? Como país, en cuanto a lo que queremos hacer como Estado, sabemos que tenemos estadísticamente una brecha en agua y saneamiento de más de 49.000 millones de soles, eso quiere decir más o menos 16.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, pero nuestros esfuerzos, ¿dónde se deben de radicar? Vemos ahí que en la ampliación de coberturas, nuestro principal meta, esfuerzo que tenemos que hacer como Estado es ir en la ampliación de coberturas, ¿no? El 80% de esta brecha es la ampliación de cobertura, principalmente, como vemos, es el alcantarillado, con más del 65%. Entonces, es importante saber dónde nos encontramos y hasta dónde deberían de ir todos nuestros esfuerzos, ¿no? Cuando hemos entrado en el gobierno en el año 2016, hemos hecho una evaluación de cuál es nuestra línea base en la cual nosotros hemos empezado esta evolución de todos los proyectos que queremos desarrollar y encontramos una cobertura de saneamiento de agua potable, de servicios de agua potable, de 94,5% en el ámbito urbano, y nuestra meta, según nuestro Plan Nacional de Saneamiento, hacia el año 2021 deberíamos llegar al 100% en el área rural en el abastecimiento de agua potable. En el tema del servicio de alcantarillado hemos tenido en el 2016 una línea base de 88,3% y también igual queremos llegar al 2021 al 100%. Y en el tratamiento de aguas residuales igual teníamos una cobertura de 68%, y debemos llegar al 2021 en la zona rural al 100%. ¿Qué estamos haciendo para mejorar toda esta situación que tenemos ahora en el Perú? Tenemos estos grandes rubros como estrategia para poder hacer el desarrollo y poder tener este cierre de brechas y poder cumplir en los plazos que nos hemos trazado. Y tenemos como primer punto hacer obra pública, que son las obras que hace directamente el gobierno mediante sus propias unidades ejecutoras y transferencias a los gobiernos locales y regionales y la cooperación internacional, tanto la cooperación reembolsable y no reembolsable. En segundo punto tenemos las asociaciones público-privadas, que es lo que vamos a desarrollar un poco más adelante en la presentación, y las obras por impuesto, que es netamente una
una política que básicamente se va a dedicar al tema de la utilización de los impuestos que existen en las empresas radicadas en el Perú en beneficio de localidades que necesitan desarrollo de proyectos. Entonces, como dije, vamos a desarrollar el tema de las asociaciones público-privadas. Básicamente esta lámina es para que la tengan en la mira, que básicamente son dos decretos legislativos muy importantes, son la 1362 que guía todo el marco que tiene que ver con el tema de APPs y la 1280 que es nuestra ley marco de agua y saneamiento. Entonces, ¿cómo funciona el aparato que tiene que ver con la promoción de las asociaciones públicas privadas en el Perú? Es básicamente el punto 1 y el punto 2 que ven en la gráfica, básicamente lo hace el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estas fases son todas las fases que tiene que recorrer cualquier empresa privada que quiere promover una iniciativa de asociación pública privada en el Perú. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Primero con el Estado, ver el tema del planeamiento y planificación, que es ver cuál va a ser la priorización y la identificación de dónde se va a hacer los proyectos de agua y saneamiento para tener un claro espectro y un claro desarrollo de dónde debe ser y dónde se debe hacer y en qué condiciones se tiene que hacer. Eso es muy importante para que de una vez, en ese momento, todo el aparato del Estado comience a moverse para poder desarrollar los proyectos que queremos priorizar. En el segundo punto ya es una labor netamente del Ministerio de Vivienda que tiene que ver con la formulación. En este punto es muy importante porque aquí es donde se hace toda la idea y toda la evaluación, tanto financiera como económica del proyecto, para que se le pueda dar en una posterior fase las viabilidades que se necesitan. Entonces, en esta fase de formulación, el informe de evaluación final que lo hace el Ministerio de Vivienda es muy importante para poder desarrollar en esta fase la evolución del proyecto. Las siguientes fases, si bien nosotros, el Ministerio de Vivienda, como ente rector de todo el tema de agua y saneamiento, se le encarga al organismo que es la Agencia de Promoción de la Inversión, que se llama Proinversión en el Perú, y se va a encargar de la estructuración, la transacción y posteriormente, cuando ya se firme el contrato, regresará nuevamente al Ministerio de Vivienda ya para la fase de la ejecución contractual. ¿Qué cosa tienen que hacer en la estructuración? En la estructuración básicamente se hace la modelización del proyecto y también se busca la bancarización del proyecto. En la siguiente fase de transacción, que es la etapa, llamémoslo así, casi culminante, porque ahí vamos a tener la versión final del contrato de concesión y ahí se va a hacer la firma del contrato y en este punto me detengo justamente porque tenemos un proyecto muy importante en esta fase ahora de promoción de la inversión, que es nuestro proyecto de las plantas de tratamiento de aguas residuales del lago Titicaca. Este proyecto va a ser 10 plantas de tratamiento que van a remediar toda la contaminación que estamos haciendo en el lago Titicaca, que consiste en 6 plantas nuevas y 4 plantas de operación y mantenimiento que se va a encargar el Estado peruano con el privado de poder hacer la remediación del lago Titicaca. Y en la última parte es la ejecución contractual, que bueno, eso es ya parte de seguir todo el lineamiento que ha venido en el contrato. Después, ¿qué contratos tenemos vigentes para dar un ejemplo de qué cosa se está haciendo ahorita actualmente, no solamente en promoción, sino en ejecución? Tenemos 4 proyectos en la ciudad de Lima, que es Chillón 1, Petar Tahuada, Petar La Chira y Provisur. El Petar Tahuada y Petar La Chira son 2 plantas de tratamiento de aguas residuales que están actualmente funcionando y como vamos a ver en la siguiente diapositiva, son muy importantes para el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lima, ¿no? Como vemos ahí, justamente lo que les digo, en la medida que fue ingresando las Petares como una solución al tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Lima, vemos cómo se comporta y cómo es el beneficio de este sistema de APPs dentro del tratamiento de aguas residuales. Si bien en el gráfico de la derecha ven que actualmente en Lima,
ya los privados están tratando el agua residual al 80% de nuestras aguas residuales, ¿no? Entonces eso quiere decir que el sistema de APPs contribuye con el tratamiento de aguas residuales en un 80% de la ciudad de Lima. Este cuadro es el más importante cuadro que es lo que queremos promover nosotros. Tenemos una cartera de inversiones de 23 proyectos en las distintas fases que les he mencionado en cuanto a lo que es APPs a nivel nacional. Estos son 23 proyectos que suman más de 3.000 millones de dólares que queremos promover. Son APPs que van a ir de 20 a 30 años y que todo el proceso de estudio del Ministerio de Vivienda ha ido básicamente a ir a zonas donde el tratamiento de aguas residuales es cero o no existe ningún tipo de tratamiento y todo el vertimiento de estas aguas de las alcantarillas van directamente a los cuerpos receptores sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, el Estado ha querido promover estas plantas de tratamiento para mejorar todo el tema ambiental y poder desarrollar proyectos de calidad, ¿no? Después, en estos momentos, actualmente, tenemos en vigencia el plazo para la presentación de iniciativas hasta el 17 de septiembre de estos 6 proyectos, que es una desaladora en la ciudad de Hilo, son 4 petares, planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de tratamiento de agua potable para las comunidades nativas de la ciudad amazónica de Loreto. Eso actualmente suma 300 millones de dólares que queremos invertir y que estamos ya con la capacidad presupuestal aprobada por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y que vamos a comenzar todo el proceso, como hemos visto en las fases, en el planeamiento de estos proyectos. Este es el proyecto más que estamos ahora ejecutando, que es una planta de tratamiento, una planta de desalación, que es mediante una APP. Es un privado que está haciendo una planta de desalación con planta de tratamiento de aguas residuales y que va a beneficiar a 100.000 peruanos que están en la zona sur de Lima y que da muestras de que es un proyecto en el cual pues da toda la confianza y todo lo que quiere hacer el gobierno en cuanto a el cierre de brechas y la confianza que tiene el Estado con los privados en el expertise que tiene para desarrollar los proyectos. Tenemos unas fotos ahí del proyecto Provisur, ya están prácticamente terminadas las obras, vamos a iniciar a principios del 2020 y estamos muy auspiciosos de que esto entre en funcionamiento porque es una zona que no tiene agua. Después, ya para terminar, como conclusiones, tenemos que el Perú, como hemos dicho en las láminas anteriores, lo que queremos es hacia el 2021 cerrar las brechas, tener un 100% de cobertura, tanto en agua como en desagüe, en el área rural, y que nos permita cumplir nuestro Plan Nacional de Saneamiento. Como segundo punto vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos en cuanto a lo que tiene que ver a las estrategias de inversión, en cuanto a los gobiernos locales, regionales, para seguir haciendo las intervenciones y transferencias hacia los gobiernos para que ellos mismos generen sus propios proyectos y de tal forma de que se puedan hacer estos proyectos también por parte de los gobiernos regionales y locales, más las APPs que estamos promoviendo nosotros como gobierno central. Y como última conclusión tenemos que estamos promoviendo pues proyectos, casi 28 proyectos de más de 3.000 millones de dólares y que mediante APPs queremos aprovechar el cierre de brechas con estos proyectos, ¿no? Y como perspectivas que tenemos, lo que queremos es la participación del sector privado es muy importante por tener el expertise y el conocimiento y todo el know-how que necesitamos para poder tener todos nuestros proyectos de la mejor manera por lo agreste de nuestra geografía, tanto en la costa, en la sierra, en la selva, que nos permita desarrollar tanto con los gobiernos locales, con las transferencias, las obras por impuestos, todo el desarrollo de los proyectos que nos permitan hacer el cierre de brechas, ¿no? Y seguir con el desarrollo de
del reuso y la comercialización de lodos, que eso también es parte ahora esencial y fundamental y como un requisito para todos los proyectos que vamos a favorecer y que vamos a promover. Muchas gracias.